¿Cuál es el verdadero problema del McLaren MCL60? ¿Tiene solución? Bienvenidos a Sportmaniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y en este vídeo, a petición de un suscriptor, vamos a analizar qué le pasa realmente al equipo McLaren. Y es que estamos todos muy tristes al ver la escudería de Woking que no puede optar ni a ser el mejor del resto. Junto con Alpine, parece que en este Gran Premio de Australia han mejorado un poco, pero ¿qué es lo que les ha pasado? ¿Qué solución están tomando? ¿Tiene solución? Lo vamos a analizar todo al detalle para que te quede claro qué es lo que le pasa a este McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Y es que, como vemos, ya recién comenzada la temporada, los jefes de McLaren ya insistían en que no estaban contentos con el desarrollo del coche. Pero, ¿qué es lo que fue el problema? El problema realmente viene dado por el suelo, es decir, la nueva normativa que hace subir los coches 15 milímetros hace que el monoplaza de Woking no se adapte a esta nueva configuración, y es que el rendimiento de los coches ha cambiado mucho de un año para otro, y es que el concepto del coche ya lo tenían todos desarrollado. Por lo tanto, esto es un fallo para la FIA, que pone una norma que puede perjudicar o dañar el diseño de tu monoplaza sin tener en cuenta qué tipo de coche es. Es decir, te podría haber tocado que sí y te podría haber tocado que no. A McLaren le ha tocado un grave perjuicio y, por ejemplo, a Red Bull no le ha tocado, sino que ha sacado más distancia. Bueno, lo dejamos ahí porque la lupa a la FIA siempre la queremos tener puesta. Y es que vamos un poco más allá, porque aquí vemos cómo ellos mismos confirman que cuando subieron abajo del todo el suelo 15 milímetros les dio mucha pérdida potencial. Y es que el McLaren es un coche diseñado para ir más bajo, algo que no les ha permitido desarrollar el coche en esta nueva temporada con una eficiencia aerodinámica suficiente como para luchar con los primeros equipos de la parrilla. Ya ni hablar que les está costando mucho ser el segundo piloto, el segundo equipo del resto, o sea, el mejor equipo del resto, perdón, en comparación con equipos como por ejemplo Alpine, que no han tenido tanto problema al subir 15 milímetros el suelo. Y es que lo que vemos es que este coche ya vimos a principios de temporada que generaba mucho drag, mucha resistencia al aire. Tenemos que diferenciar el drag de lo que es la carga aerodinámica, el downforce. Es decir, el downforce lo que hace es que tu coche se agarre al suelo para poder tener un mejor agarre en los neumáticos, el efecto contrario al que hace un avión, por ejemplo. Y el drag, que suele ir unido al downforce, cuanto más downforce, más drag, que el drag es la resistencia al aire, es decir, lo que te hace que el coche vaya más lento. ¿Cuál ha sido el problema del McLaren? Que pese a ser un coche con mucho drag, no ha tenido apenas downforce. Por lo tanto, hemos visto que cosechaba velocidades punta muy bajas. Y si me preguntas, Alberto, ¿esto es un problema parecido al que tiene Aston Martin? Te contestaré sí y no, y lo vas a ver luego en una gráfica muy claramente, porque Aston Martin sí que consigue una gran ventaja que McLaren ha perdido totalmente de una temporada para la otra, subiendo el suelo del coche 15 milímetros. Y es que en la velocidad de Jeddah aquí vemos cómo los dos peores de velocidad punta fueron Oscar Piastri con 320,6 y Lando Norris con 316. Al final de meta, que es otra variable que también hay que coger en cuenta, Lando Norris también tenía el peor registro junto a Fernando Alonso, que ya hemos comentado que es un coche que también tiene drag, y Oscar Piastri. Por lo tanto, este coche, el de McLaren, para que fuera un buen coche, para que os hagáis una idea, tendría que ser más o menos igual de rápido que el Aston Martin, porque tiene una resistencia al aire, un drag similar, es decir, muy alto. Pero esto fue hasta Jeddah. Se dieron cuenta que el concepto del coche, que ya lo venían intuyendo, no era bueno. ¿Pero qué hicieron? Porque aquí sí que hubo un cambio que, por ejemplo, en Aston Martin no lo vimos. Y es que esta es la gráfica que hace de Australia, del Gran Premio de Australia, del top speed, ¿vale? Es decir, la velocidad máxima que han tenido los monoplazas. Y es que aquí vemos en la clasificación como el McLaren se ha recuperado en Australia. En la tercera cita del campeonato hicieron una configuración muy variada del McLaren para ver hasta dónde era de malo este coche, y se llevaron una pequeña sorpresa, porque sí que es verdad que el rendimiento del MCL60 fue un poquito mejor. Aquí vemos como Aston Martin
Ya le ponen aquí Downforce Monster en F1 Data Analysis, os recomiendo verlo porque tiene datos muy buenos. Y vemos como 318 fue la velocidad punta McLaren marcada por el Aston Martin, por 323 del McLaren, que fue el cuarto mejor equipo en velocidad punta. Esto es algo que es bueno para el McLaren porque mejoró la velocidad punta y para que os hagáis una idea lo que pensaron es, si tenemos un coche con mucha resistencia al aire, que básicamente en las curvas va fatal, no estamos ganando lo que queríamos, no estamos ganando nada. Quitamos alerones y al menos ganaremos tiempo por vuelta porque seremos siendo con poca caja downforce, tendremos poco downforce, pero más velocidad. ¿Lo entendéis, no? Es sencillo de entender. Entonces, este cambio de estrategia sí que les ha ido un poquito mejor, pero obviamente el concepto de este coche lo tienen abandonado totalmente porque no va a ser un coche que pueda competir con los grandes, que es el objetivo del MCL60, no ser el mejor del resto. Y es que aquí podemos ver el cambio de configuración de otra manera. Esta gráfica es muy interesante. Cuanto más arriba está el punto, más velocidad punta marca el coche, es decir, cuanto más arriba, mejor. Pero aparte también tiene en cuenta la resistencia al aire y la carga aerodinámica. Es decir, cuanto más a la derecha y más para arriba esté, mejor. Es decir, tendrá una carga aerodinámica mayor, cuanto más a la derecha, y cuanto más arriba tendrá una mayor velocidad. Cuanto más arriba, menor drag, y cuanto más abajo, mayor drag. Aquí lo que vemos claramente es que el coche que más rápido es el que más a la derecha está y más para arriba, que obviamente es el Red Bull, porque consigue una carga aerodinámica muy grande, incluso superior a la de Aston Martin según parece, con un low drag, es decir, ofreciendo menos resistencia al aire y obteniendo una velocidad punta mayor. Pero ¿y el McLaren? El McLaren, si os fijáis, optó por una configuración diferente a la de Aston Martin, a diferencia de las dos primeras carreras, porque no les funcionaba el concepto. Y lo que pasó es que hicieron una configuración similar a la de Ferrari y Mercedes, que estuvieron por encima, Mercedes al menos, parecía poder plantarle cara incluso a Aston Martin. Como vemos, esto le repercutió en una velocidad punta similar a Ferrari y a Mercedes, pero lo que no consigue es acercarse ni de lejos a la eficiencia de downforce, de carga aerodinámica que tienen estos dos coches. Y es que podemos comparar también como por ejemplo el Williams o por ejemplo el Haas, son coches que están por encima también del McLaren con una eficiencia bastante alta. El Haas optó por una configuración de velocidad alta fuerte y le salió bastante bien en Australia. Para que veáis que la configuración del coche es muy importante también a tener en cuenta en cada circuito y puede marcar diferencias de rendimiento. Cosas que vemos en esta gráfica, aparte de que el McLaren ha mejorado, pero no está a la altura para ser el mejor del resto, es que Haas, Williams y Alpine tienen un coche capaz de competir por el mejor puesto del resto. Alpine se pasó porque hizo un coche casi sin alerones, muy bajo drag y con mucha velocidad punta que le sirvió para tener un buen rendimiento, no obstante. Y lo que vemos peor es el Alfa, que parecía muy bueno, pero vemos que tiene baja velocidad, baja eficiencia, una gran resistencia al aire, fatal este Alfa. Peor que el McLaren, se podría decir. Entonces, lo que tenemos que ver con la restricción de la normativa es ver qué va a hacer McLaren. Es decir, ¿le interesa a McLaren hacer un coche un poco más competitivo? Y aquí esto ya es decisión vuestra o de la persona entender qué es lo que va a hacer el equipo McLaren. Pero en Australia, en clasificación, podemos ver como la diferencia de Norris fue de 1.3 y la diferencia de Piastri fue de casi 1.7, 1.8 segundos. Esta diferencia no se puede acortar fácilmente, pero lo que hemos de mirar es la diferencia que tienen, por ejemplo, con Hülkenberg, con Gasly, con Albon, con Ocon, y la diferencia también es sustancial. Estamos hablando de medio segundo y de recuperar medio segundo en una temporada para un equipo con pocos recursos como es McLaren es algo complicado. Entonces, estamos viendo que claramente, al menos mi opinión, es que McLaren este año el concepto del coche lo va a abandonar y se va a centrar en el año que viene. Y es que si nos fijamos, ellos mismos lo aclaran diciendo que el timing de la reglamentación no les ha pillado por sorpresa, les ha dado un buen golpe y que no esperan volver de manera fácil arriba.
porque dicen que es demasiado tarde para hacer un cambio de dirección. Es decir, se dieron cuenta demasiado tarde que el suelo, cambiar el suelo, la altura, les iba a afectar tanto. Y es que han perdido toda la carga aerodinámica y ahora lo que veremos probablemente en próximas carreras es un McLaren con velocidad altas, muy altas, para poder compensar el déficit, porque no le sirve de nada cargar los alerones que no le están funcionando. Entonces veremos las mejoras que trae el equipo de Woking, pero con este vídeo seguro que te has hecho una idea de lo que le pasa al equipo McLaren y por qué Lando Norris y Piastri no pueden rendir al máximo nivel en este inicio de temporada de 2023. Si tienes algo que puedes aportar sobre información sobre McLaren, te agradecería que me lo dejaras en los comentarios para que entre todos tengamos más información de la Fórmula 1 y de lo que le pasa al equipo McLaren, que queremos verlos todos arriba lo antes posible.